Ok, vamos a hacer una distinción, me encantan las distinciones, entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Creo que estamos en una época donde es muy fácil pensar que estamos en una libertad sexual, por ejemplo, donde ya hablamos de eso en algún otro video previo, o hablar que queremos ser libres, ¿no? Y entonces en la adolescencia, por ejemplo, es muy común que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos digan, es que yo quiero ser libre y entonces quiero poder hacer lo que quiera, ¿no? Y también muchos discursos filosóficos hablan de si existe realmente una libertad o no hay una libertad, dado que pues nacemos en un mundo donde no elegimos en qué país vivir, no elegimos en qué país o con qué papás nacer, o no elegimos la situación económica en la que queríamos vivir, o ni siquiera elegimos nuestro nombre, y muchas veces ni siquiera tenemos la prerrogativa de elegir nuestra religión o a qué partido político o partido de fútbol queremos ir. Muchas veces esas cuestiones no son heredadas o dadas solamente porque nacimos en tal o cual seno familiar. Sin embargo, dadas tus creencias, las mías, apremian a que el 100% de nuestros actos son nuestra responsabilidad. Y no me voy a meter mucho en eso porque tiene que ver con creencias espirituales, religiosas o como le quieras llamar. Pero sí podemos hablar de algo que se llama la autocapacidad de autodefinirse. Es decir, ok, desde tus creencias no elegiste en dónde nacer, desde tus creencias no elegiste en qué familia querías nacer o a quienes querías como padres, tal vez no elegiste tu nombre, etcétera. Incluso podríamos pensar en temas sobre pobreza, que tú eh, no elegiste ser pobre o nacer pobre, pero sí a través de un trabajo, a través de los medios adecuados, a través de un contexto, eh, puedes elegir no morir pobre. Es decir, puedes vivir pobre, pero no necesariamente necesitas que morir pobre, etcétera. Vamos a hablar de lo que habla la autodeterminación, que habla de puede que muchas cosas en la vida te hayan pasado y que tú no hayas elegido que esas cosas te hayan pasado. Puede que te hayan violado, puede que hayas vivido con una situación de mucha violencia en tu familia, lo que tú quieras, de verdad, la situación más grave que puedas sentir o que creas o que te puedas pensar en este momento. Sin embargo, aún ahí puedes hacerte cargo y puedes decidir elegir qué situación o qué actitud puedes tomar de lo que sea que haya pasado. Si tú conoces mi historia, entenderás que no lo estoy diciendo como una cosa fácil, sino porque realmente lo he vivido también en carne propia. Y entonces la libertad implica hacerte cargo de ti, hacerte cargo de tus elecciones, hacerte cargo de cómo piensas, hacerte cargo de qué es lo que vas a hacer con tu vida. Tal vez no tuviste la oportunidad de ir a la escuela, pero sí puedes hacerte cargo de acercarte a una biblioteca pública, o sí puedes hacerte cargo de ir a un cibercafé o a una biblioteca pública donde haya internet y darte la información que requieras. Hoy en día, en este mundo de tanta tecnología y de tantas cosas, hay poco que no se pueda aprender a través del Internet. Implica tomar responsabilidad, implica la libertad, implica informarte, implica tomar decisiones informadas, es decir, saber cuál es el pro y cuál es el contra y desde ahí poder saber hacia dónde actuar. Implica también un respeto hacia el otro, ya decía bien Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y esa es una de las diferencias entre la libertad y el libertinaje. La libertad implica hacerte cargo y hacer uso de tu propia libertad sin aplastar la de los demás, sin ofender a nadie, sin perder tu propia responsabilidad de ti mismo y de los otros, también esa capacidad de responder ante tus actos, ¿no? La libertad implica una expresión auténtica de ti, de tus deseos, ¿no? Que también, por supuesto, que está coartada por un medio social, es decir, si lo que tú crees llamar libertad es matar a alguien, entonces, pues por ahí no es libertad, por ahí es libertinaje, es un uso desmedido y mal informado y aplastante del otro, entonces eso ya no es libertad, ¿no? El libertinaje, por lo contrario, es un acto donde no hay una responsabilidad ni de ti, ni del otro, ni de las acciones. Es solamente actuar a ciegas, cumplir tus deseos desde los más simples, como atiborrarte la comida, como tener relaciones con todo mundo, como
tirar tus cosas, como no hacerte cargo de ti ni de tu vida sin importarte en dónde estás, ¿no? Es decir, sin que te importen las consecuencias. Y no porque no tengas la información, sino porque a veces te pueden simplemente valer, ¿no? Como ves, todo esto habla más de lo que en medicina, en psiquiatría, comúnmente se llama una personalidad disruptiva, es decir, como puedes pensar alguien que le gusta romper las leyes, ¿no? Un psicópata que le gusta estar todo el tiempo transgrediendo al otro, ¿no? Donde hay un uso de tu libertad, pero a través de la violencia. Eso es el libertinaje. Y no necesariamente violencia, acuérdate que implica los golpes, sino, por ejemplo, sería libertinaje, saber que tú tienes una enfermedad de transmisión sexual y no cuidarte o no avisarle a tu pareja y entonces también violentarla de esa forma. Eso es una violencia, un acto de violencia, perdón, donde terminas aplazándote incluso a ti, ¿no? También eso es violento y es una falta de responsabilidad contigo mismo. Por ejemplo, las drogas, el uso de drogas o las adicciones también es un acto de libertinaje, donde no se tiene límites, no se tiene frenos, donde no te importa el otro. Y entonces tú pensarás qué tipo de personas son las que realmente viven en un libertinaje. Yo te invito a que esta semana que estamos hablando, y por eso hago este video, donde estamos hablando del reto de la semana y donde que no te importe lo que los demás opinan, elijas vivir en esa libertad informada, en ese conocimiento, en esa responsabilidad, pero también en ese ser orgánico, es decir, que no tengas que estar pretendiendo hacer cosas que no son. Habla también, incluso si pensamos un poco en las relaciones, donde también tu libertad es bajar tus deseos o decir no sucumbir ante tus deseos, por también respetar al otro y por estar eligiendo al otro por sobre tus deseos. Y eso también es algo que hacemos todo el tiempo en nuestras relaciones, es decir, pues a mí no me gusta lavar los trastes, pero pues si sigo viviendo con mis papás o si vivo con mi pareja, pues a lo mejor algún día lo voy a hacer. Y eso no implica que yo no sea libre, implica que estoy eligiendo por encima de mi libertad el amor que le tengo al otro, ¿no? Y eso es algo sano y eso es algo útil y es necesario también para vivir en sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo entre la libertad y el libertinaje. Seguramente tú tienes distintas opiniones, siempre eres bienvenido a dejarlas acá. Así que, bonito día.